Suscríbete a nuestro canal Telecentro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Les recordamos que ahora también estamos por HRN, La Voz de Honduras. Hoy hablamos de tecnología, de innovación y de los grandes eventos que se están realizando en nuestro país. En cuestión de horas hay un acontecimiento en San Pedro Sula para los amantes del fútbol que dejará mucho para Honduras. Don Santiago Benedict, CEO de Tigo Honduras, ¿qué tal está? Buenas noches, bienvenido al programa. Pues buenas noches, Chendo, y encantado de estar contigo en tu programa Contra Audiencia. Un placer acompañarte. Bueno, han pasado ya más de 2 años, ya casi sobre 3 años de su presencia en Honduras. ¿Cómo ha visto la empresa que usted representa el país? ¿Qué temas les están interesando ahora mismo en todo esto cambiante que ustedes lo manejan con tecnología, con innovación, don Santiago? Pues mira, son ya, como tú bien dices, casi 3 años en este país. Encantado, la verdad que me habéis tratado muy bien, demasiado bien quizá, y en 3 años ha cambiado todo. En 3 años la tecnología es así, la tecnología, como tú bien dices, es tremendamente cambiante. Fíjate dónde estábamos hace 3 años y dónde estamos ahora, cómo nos movemos mucho más a lo digital, cómo nos movemos mucho más a estar siempre conectados, estemos donde estemos, moviéndonos, y cómo hemos pasado de un modelo, por ejemplo, en telefonía móvil, de un modelo de voz a un modelo de datos. Y así sigue, como tú dices, la tecnología no para y cambia y hay que renovarse todos los días. ¿Hacia dónde va este mundo? ¿Hay un parámetro definido o la innovación es tal que ni ustedes mismos con sus técnicos tienen un parámetro definido de lo que nos espera? Bueno, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que el límite está en el cielo. Es decir, todo puede ocurrir. Fíjate lo que era la tecnología. Tigo Honduras llevamos 23 años. Vamos a hacer este año 23 años en el país. Fíjate lo que ha evolucionado en 23 años. Entonces, al final, ¿dónde nos movemos? Pues nos movemos a estar conectados. A estar conectados en cualquier momento, en cualquier situación. Ahora, ¿cómo nos vamos a conectar? Ahí dirá lo que diga la tecnología. Si hablamos de telefonía móvil, pues hablamos de la 2G antes, después las 3G, ahora la 4G LTE, y ya están hablando de la tecnología 5G. Y luego estoy seguro que en unos años hablarán de la 6G, 7G, etcétera, etcétera. Entonces, mientras estemos conectados, que la gente lo que te pide es estar conectado de la mejor forma posible, de la forma más rápida, hacia ahí vamos. ¿Cómo está nuestro mercado, don Santiago? Pues el mercado en Honduras es un mercado, bueno, hay una madurez bastante importante. En telefonía móvil ya hay una penetración del 85%. De ese 85%, que pueden ser unos 7.2, 7.5 millones de celulares, de los cuales más de la mitad, 4.5 millones, pueden ser smartphones. El teléfono, fíjate, hace unos años cómo ha cambiado eso. Y de estos, más de la mitad o en torno a la mitad pueden ser de tecnología LTE. Entonces, hay por hacer, es decir, si comparas con otros países de la zona, lógicamente todavía hay penetración, pero hoy por hoy, gracias entre otros pues a la tecnología o a las inversiones que una empresa como Tigo Honduras está en el país, pues hoy por hoy el 85% de la población hondureña tiene acceso a una red celular y el 65% a una red celular LTE 4G. Eso en cuanto a tecnología celular. Y en cable, pues ahí seguimos, cableando, seguimos creciendo e invirtiendo en la creación, en la construcción de esas autopistas digitales para conectar a todos los hondureños, tanto a nivel residencial como empresarial. El nivel de conectividad que tiene nuestro país en comparación con los otros países de la región centroamericana, donde se afinca más la competencia, ¿cuál es, don Santiago? Muy parecido. Hombre, si quitamos Costa Rica, que puede estar más avanzado, yo comparando Honduras y El Salvador te diría que muy a la par, y Guatemala un poquito más arriba, Nicaragua por debajo. Me llama la atención lo de Costa Rica porque fueron los últimos los que entraron en esta era de la tecnología en cuanto a
telefonía móvil se refiere. ¿Qué influye en realidad? ¿Cuáles son los hallazgos que ustedes tienen en los avances tecnológicos para registrar mucho más avance en Costa Rica frente a los otros países de la región? Pues Echendo, fundamentalmente lo que influye es la demanda. Es decir, cuanto más industria, cuanto más desarrollado sea un país, más tecnología te demanda. Entonces, quizás en eso, a pesar de haber entrado un poquito más tarde, pues nos llevan cierta ventaja, ¿no? los ticos. ¿El mundo cómo nos está viendo? Ustedes tienen expansión en varios países de América Latina y tienen mucha comunicación que entra y sale. Ahora mismo, ¿cuál es la visión sobre el mercado nacional? Bueno, el mercado nacional, nosotros, en concreto Tigo Honduras, sabes que hace parte del grupo Millicom y como tal, pues representa una parte muy importante. Y la verdad es que los inversionistas nuestros están bastante contentos. Entonces, en Honduras vemos un país de oportunidades. Es un país, como te decía, con una penetración del 85%, hay grandes oportunidades todavía y es donde estamos. Por eso no hemos cesado nunca de seguir invirtiendo, de seguir construyendo esas autopistas digitales que yo te decía. Te pongo un ejemplo. Nosotros, la semana pasada, ya pusimos a funcionar nuestro data center en Tegucigalpa. Entonces, ¿qué es el data center? Pues el data center es un data center tier 3, es lo máximo que tiene, va a ser el data center más moderno y más avanzado de toda la región centroamericana y ahí ves una oportunidad. ¿Y por qué? Porque vimos efectivamente que la gente lo que te demanda cada vez más son productos, son soluciones, vimos un nicho ahí y dijimos, vamos a construirlo. Y ya te digo, desde la semana pasada arrancó ese data center en Tegucigalpa que va a poder dar servicio a todas aquellas empresas que lo requieran en Honduras. ¿Hay capacidad de almacenamiento fuera de Honduras, don Santiago, en este sistema que ponen a disposición ustedes? Así es, ese sistema nos va a permitir almacenar localmente y a su vez conectarnos con toda la red de data center del grupo Millicom fuera de Honduras, con lo cual las redundancias están más que garantizadas. ¿Cómo va la generación de empleo, la apertura de oportunidades que se dan? Porque siempre hay temores, don Santiago, con el tema de la tecnología, por aquello de la sustitución de la máquina, de la computadora, del ordenador, etcétera, frente al humano. Yo no lo veo como una amenaza, al revés, es de nuevo una oportunidad. ¿Por qué? Cuanto más tecnología haya, más desarrollo. Cuanto más desarrollo haya, más inversión. Cuanto más inversión haya, más avanza la economía, más empresas se crean y esas empresas necesitan gente. Sector maquila. Sector maquila es un sector que es muy intensivo en fuerza de trabajo. Bueno, pues como la tecnología, poniéndole al servicio de un sector como el sector maquila, está permitiendo mayor desarrollo, mayor cantidad de pedidos, mayor necesidad de mano de obra para hacer frente a esos pedidos. O sea, no tenemos que verlo como una amenaza, todo lo contrario. Es una oportunidad para atraer a esas industrias, para atraer a esos inversionistas extranjeros que se establezcan acá en lugar de otros sitios donde tienen esa tecnología. Y el Estado en sí, por aquello de las quejas que un sector de los inversionistas, tanto locales como extranjeros que llegan a Honduras, presentan por no haber reglas claras, se han superado, sienten que cuentan con la apertura necesaria y el respaldo, no solo a nivel de gobierno central de pronto, sino con las alcaldías, con los cuales ustedes tienen mucha relación como empresa, don Santiago. Efectivamente, nosotros tenemos relación no solamente con el gobierno central, como bien dices, sino con todos los gobiernos locales o alcaldías, porque estamos presentes en cada uno de los departamentos de Honduras. Entonces, bueno, pues la relación es ahí. Nosotros precisamos de licencias. Entonces, te tienes que sentar y hablar. Y sobre todo hablamos en tema de cable. O sea, yo ahí lo que sí que echo de menos un poco en Honduras, y es un problema, no solamente ocurre en Honduras, pero en Honduras sí que es latente y nosotros lo sufrimos, es todo en cuanto a protección en materia de propiedad intelectual. Entonces, eso es importante. Entonces, ahí sí que quizá se podría hacer más, se está haciendo, pero estamos un poquito lejos, porque eso nos permite a esos inversionistas que estamos aquí, que pagamos nuestros derechos, bueno, pues permite una competencia sana, que todos juguemos con las mismas reglas de juego. Y ahí yo sí que apelaría un poco a esa ayuda, porque al final es proteger la riqueza del país, proteger
un poco pues que las empresas puedan generar beneficios para que puedan pagar sus impuestos y esos impuestos se puedan reinvertir en el desarrollo del país. Y en esa área, ¿cuál es la respuesta que esperan del Estado? Porque igual se está afectando mucha empresa hondureña con una competencia desleal, faltando a las reglas ya establecidas, y la piratería sigue. La piratería sigue y la piratería seguirá, ¿ok? Lo que pasa es que hay que poner unas reglas claras, hay que empezar por educar, hay que concientizar a la gente que el consumir piratería no está bien y por qué no está bien, y luego yo creo que hay que sancionar a la gente. O sea, al final, si no hay unas sanciones que verdaderamente nos duela, pues se fomenta más que la gente pueda hacer prácticas ilegales, porque al final la punición o el castigo no es tanto. Está con nosotros esta noche al banquillo el CEO de Tigo Honduras, Santiago Benedict. Una pausa, en breve continuamos. Este evento, insisto, que va a ser una fiesta familiar. Una fiesta familiar. El fútbol es el deporte nacional en el país, en Honduras. Yo creo que en Honduras está dividido en dos el país. Unos le apoyan al Barcelona y otros le apoyan al Real Madrid. Entonces aquí se va a juntar todo. Se va a juntar figuras del Barcelona, figuras del Real Madrid. Sigue con nosotros al banquillo don Santiago Benedict. Se ha hablado mucho que el clima de inversión, de atreverse a llegar a Honduras, se ha puesto difícil en los últimos días. ¿Cuáles son las realidades que ustedes ven con el montaje de eventos como el de este sábado, ya en las próximas horas, don Santiago? Pues es un montaje más. Es decir, dices, si se pone difícil, todo es difícil. Nadie te regala nada, ¿no? Entonces, y esto es uno más. El montaje que estamos haciendo ahora, como a través de Tigo Sports hemos traído este gran partido que se celebrará mañana en San Pedro Sula, pues es un ejemplo más. Al final tienes que estar pensando, tienes que ver lo que el público quiere, lo que el público demanda, y creo que es una auténtica oportunidad para todos los hondureños, para los sanpedranos, disfrutar de un evento como el que vamos a poder disfrutar aquí. Bueno, debemos decir que en las próximas horas, este sábado, hay un encuentro entre las leyendas del mundo, figuras que todo mundo en algún momento de su vida las habrá visto debutar en los grandes equipos de Europa y de América, frente a figuras del balompié nacional. Así es. Pues eso es, lo que vamos a organizar va a ser un partido de fútbol, que va a ser una fiesta del fútbol, donde, como tú bien decías, grandes leyendas del fútbol mundial. Pues yo estaba contando y prácticamente hay más de 12 champions de Europa, hay más de 4 campeones del mundo, que vamos a tener la oportunidad de verlos aquí en vivo en el estadio en San Pedro Sula. Bueno, ya ahora estamos viendo ya algunas de las figuras que ya están en el país y que van a ser parte de este evento. Arrancamos con la figura del balompié europeo, Michel Salgado, destacado en su papel en el Real Madrid, aun y cuando tuvo participación en otros equipos de España y en la Gran Bretaña. Bueno, fíjate, Michel Salgado, il Due. Acuérdate que aquel partido famoso cuando creo que fue su debut o el segundo partido que jugó Michel con la selección española frente a la italiana, en la época justo después de la salida de Javi Clemente, en Italia, cómo ese lateral derecho, cómo subía la banda y cómo le apodaban il Due, ¿no? Quien no se acuerda de aquello, aquellos pases de Michel Salgado. Yo recuerdo un gol, creo que fue el primer gol en la final de Champions en París del año 2000, el Real Madrid-Valencia, esa galopada de Michel Salgado por la banda derecha y cómo la centra y remata de cabeza a Morientes, Fernando Morientes, para poner el segundo gol. El primer gol. Bueno, Morientes, que volvió curiosamente después al fútbol español jugando para el Valencia. Para el Valencia, sí señor. Y va a estar Morientes. Morientes también va a estar aquí. Fernando Morientes, el Moro Morientes, va a estar también, ya está aquí, de hecho ya está en Honduras, para el partido de mañana. Sí, Morientes hizo una carrera, también jugó en el Real Madrid, antes había estado militando en el Zaragoza, Albacete,
Real Madrid. ¿Recuerdas? Yo recuerdo aquel gol que metió al Real Madrid, que eliminó al Real Madrid en aquella cuartos de final de la Champions con el Mónaco, que además no quiso celebrar el gol, y luego Morientes volvió a España, al Valencia, y se retiró en el Olympique de Marsella, aquel delantero, y luego Morientes sé que ha estado entrenando y ahora hace parte de este elenco de jugadores que mañana nos van a brindar este gran partido, que más que un partido de fútbol va a ser la fiesta del fútbol. Bueno, seguimos repasando figuras. Fernando Hierro, capitán del Real Madrid por muchas temporadas, figura en Europa. Goleador. Fernando Hierro, fíjate, creo que en su carrera metió 160 y tantos goles con el Real Madrid, una persona que, si bien es verdad, empezó en el medio del campo, en el centro del campo, y luego se quedó a la defensa, pero 160 y tantos goles. Yo a Fernando Hierro lo comparo un poco con lo que es hoy para España y para el Real Madrid Sergio Ramos. Era un poco el punto honor. Y Fernando Hierro, que tuvo que asumir el papel de entrenador interino en el último campeonato del mundo con España, con la salida de Lopetegui. Bueno, una figura emblemática del balompié español. Sí, señor. Bueno, seguimos repasando. Vamos a otros grandes que estarán presentes. Marco Materazzi. Materazzi, fíjate, campeón del mundo con Italia, la famosa final. Y aquí con un recuerdo histórico. La famosa final, sí, a mí Materazzi me parece, fíjate, es el punto honor, ¿no? Es el punto honor. Pues aquí también va a estar mañana en el pasto del Estadio Morazán, sí, señor. Le trae, usted es madrilista. Yo soy muy madridista, sí, señor. Además presumo de ello. El recuerdo de esa gran final de Alemania 2006. Quizás eso marca Materazzi en el fútbol mundial. El famoso cabezazo a Zinedine Zidane, ahora figura destacada en el banquillo del Madrid. Sí, pues eso es lo que fíjate, lo triste, ¿no? O que alguien recuerda a lo mejor a Sisu por aquel cabezazo, con lo que Zidane ha sido y con lo que Zidane es, pero es así, son momentos, eso nadie lo puede negar y fue así. Entonces ahí es cuando esta gente, cuando estás a 1000 por hora, a 1000 pulsaciones por hora, pero sí, así es. Rivaldo. Brasileño, figura de un archirrival, de sus sentimientos. Sí, yo a Rivaldo lo veo más como jugador del Deportivo La Coruña. No, Rivaldo, un crack. Rivaldo, ¿qué te voy a contar Rivaldo? Campeón del mundo, campeón de la Champions. Rivaldo, pues, cómo tiraba los penaltis, cómo tiraba las faltas, esa galopada, me acuerdo largo, además estéticamente precioso verle jugar. Y yo recuerdo aquel fichaje que fue de los fichajes más sonados en España cuando el Barcelona lo fichó del Deportivo La Coruña, ¿no? Otros jugadores que han destacado y que estarán mañana en el césped del Morazán, en este evento que debemos decir gusta mucho al hondureño y al extranjero, don Santiago. Encontramos a René Higuita. Yo, fíjate, de todos los que vienen, al único que no he visto en vivo ha sido a René Higuita, y yo quiero ir allí solamente por ver si ese escorpión, recordar ese escorpión. Pero René Higuita, fíjate, fue el precursor del fútbol moderno de los porteros. Tú recuérdate, René Higuita, goleador. O sea, creo que después de Chilavert ha sido el portero más goleador de la historia del fútbol. Y cómo René Higuita era ese jugador, ese portero que hacía de central. Yo recuerdo 41 goles en su carrera deportiva y un lanzador de tiros libres y de penalti impresionante. 41 goles siendo portero. Y cómo sacaba el balón controlado. Yo creo que fue el portero que mejor jugaba con los pies, y cómo eso se agradece hoy. Hoy sabes que ya el portero no puede jugar con la mano cuando recibe de un jugador suyo el balón en el área y tiene que jugarlo con el pie. Y yo recuerdo un partido con la selección Colombia, y Higuita subiendo él el balón por la banda derecha desde la portería. Cambiaso, argentino, también figura en el Real Madrid y en el Internacional de Milán. Sí, señor, y en el River. Entonces Cambiaso jugó en el Madrid, creo que al principio del año 2000. Cambiaso además eran dos hermanos.
Eran dos hermanos que fueron, y yo me acuerdo del Chucho Cambiaso, sí señor, jugando ahí. Hay figuras del fútbol francés que también han destacado, Pires. que estarán presentes. Pires va a estar allí también. Fíjate, el fútbol francés es el hispano-francés, y cómo acabó allí, campeón del mundo. Y la verdad que no va a dejar, va a haber franceses, italianos, españoles, latinoamericanos. ¿Cómo surge esta idea? Porque hay también sorpresas dentro del espectáculo que se presenta en las próximas horas, don Santiago. Pues mira, Chendo, esta idea surge un poco escuchando al cliente. Nosotros, una de las cosas, decíamos hace un momento, me comentabas de que hemos hecho, es escuchando al cliente y viendo qué es lo que el cliente quiere. Entonces, con base en eso, nosotros lanzamos un canal de deporte en nuestra grilla. Canal de deporte que es mucho más que un canal. Es un canal que el abonado de Tigo se puede llevar consigo. Es decir, es un canal que lo puedes ver a través de tu smartphone, de tu celular, estés donde estés, que lo puedes ver a través de tu tablet. Y ahí vimos que es un canal donde le vamos a apostar mucho al deporte, no solamente al fútbol, y viendo qué le gustaría a la gente. Y dijimos, qué bueno que hacer este evento. Este evento, insisto, que va a ser una fiesta familiar. Una fiesta familiar. El fútbol es el deporte nacional en el país, en Honduras. Yo creo que en Honduras está dividido en dos el país. Unos le apoyan al Barcelona y otros le apoyan al Real Madrid. Entonces aquí se va a juntar todo. Se va a juntar figuras del Barcelona, figuras del Real Madrid, deportistas, futbolistas. Entonces, todos los ingredientes. ¿Y usted que es tan apasionado del fútbol en estos años ya en el país? ¿Ya lo hicieron declararse con simpatía hacia alguno de los clubes o se mantiene solo apoyando el buen fútbol? A mí me gusta el fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol, y como tú dices, yo puedo ver mucho fútbol, pero fútbol no tiene por qué ser la Champions, puede ser fútbol base, fútbol infantil, fútbol juvenil. Mis hijos han jugado al fútbol siempre, yo los he seguido desde pequeñitos. Entonces me gusta el fútbol, me gusta el buen fútbol, a mí me gusta el espectáculo, el buen fútbol. Está con nosotros esta noche al banquillo don Santiago Benedict. Una pausa, en breve continuamos. Eso, va a haber competencia y va a ser un evento de fútbol, o sea, no es un entrenamiento, es un partido de fútbol, un encuentro de fútbol donde nadie va a querer perder, donde todo el mundo va a querer dar de sí todo lo que lleva dentro y donde todos nos vamos a divertir mucho. Sigue con nosotros al banquillo don Santiago Benedict. Ya vamos a hablar de las figuras del fútbol hondureño, que también debemos destacarla. ¿Cómo son los contactos para traer estas celebridades del balompié mundial, don Santiago? Bueno, pues al final surge la idea de traerlos, y bueno, hay gente que los maneja, hay contactos, y es relativamente fácil. Además muchos de ellos españoles, pues quizás más cercanos de una forma u otra, y cuando les planteamos esta idea dijeron fabuloso. Ahora este sábado en horas de la noche en el Morazán y previo en el sitio donde tienen montado todo el espectáculo, habrá oportunidad para el hondureño que les ha admirado, para muchos ciudadanos que están llegando ya a San Pedro Sula para conversar, de pronto sacarse una imagen, conversar con ellos, un autógrafo, don Santiago. Bueno, la idea, nosotros lo que queremos hacer es, primero habrá una rueda de prensa, mañana por la mañana, luego habrá algunos eventos de meet and greet, y luego el estadio. De hecho, vamos a organizar una caravana por San Pedro Sula, camino al estadio, para que más la gente los pueda ver. Y luego el estadio no van a jugar 11 contra 11, va a ser un partido de 8 contra 8, con lo cual el campo de fútbol, la cancha de fútbol va a ser un poquito más pequeña, y eso va a permitir crear alrededor de la cancha una zona de experiencia, es decir, estar en el terreno de juego viendo el partido. Es decir, un contacto cercano, típico, del fútbol inglés, por citar algo. Fútbol inglés, o muy parecido a lo que puede ser la NBA, el baloncesto americano, que sabes que a veces hasta el jugador de baloncesto salta encima. Sí, muy parecido a los estadios ingleses, pero encima en este caso incluso sin vallas.
la juventud, mucho niño que está ahora mismo tratando de mejorar sus condiciones técnicas en el fútbol, en muchas canchas sintéticas, canchas de césped natural. ¿Cómo enriquecer y aprovechar sus conocimientos del balompié con la presencia de estos futbolistas? ¿Qué acercamiento puede brindar la empresa que usted representa para llevarse bonitas experiencias con estos futbolistas? Pues yo lo que creo es que todos esos jóvenes, niños que están ahora empezando en el fútbol o que llevan ya practicando el fútbol hace tiempo, lo que puede ver es estar cerca y ver esos valores, porque estos jugadores que hablamos de campeones de la Champions, de campeones del mundo, cuánta gente se ha quedado por el camino. Entonces, es que lo vean como una imagen de valores, y eso es lo que hemos querido con este evento también, ¿no? Acercar a gente que fueron grandes jugadores, gente que empezaron como cualquiera de los que están empezando ahora y que han llegado allí. Entonces, pues que les sirva un poco como espejo. Y además yo soy muy partidario y creo que es la única forma de educar con el deporte, y con el deporte base, con el deporte escolar. Y todos empezaron ahí, y unos llegaron y otros no, pero todos empezaron ahí. La impresión de nuestro país, de ellos, llegando ya a San Pedro Sula, que en el pasado fue citada como una ciudad violenta, sin embargo todo esto ha cambiado. ¿Qué le han dicho? ¿Usted ha conversado con ellos? ¿Usted tiene frecuente contacto, sobre todo con quienes viven en el Reino de España? ¿Qué comentarios tienen de San Pedro Sula y de Honduras en general y de su fútbol, don Santiago? Bueno, del fútbol hondureño en España, y además yo estaba recordando, cuando hablamos del fútbol hondureño, yo de pequeño solía veranear en el Levante español, muy cerca de Alicante, y yo recuerdo a Gilberto cuando jugaba en el Elche, y cuando luego Gilberto jugó en el Valladolid. Entonces, fíjate, el fútbol hondureño, desde aquella época yo me acuerdo, tenemos el ingrato recuerdo, sobre todo, de aquel Mundial 82, que nos fue mal a los dos, tanto a Honduras como a España, y recientemente, pues ahí tenemos al Choco Lozano haciendo delicias en el fútbol, tanto en la parte de cuando estuvo en el Barcelona como en el Gerona. Entonces, el fútbol hondureño, el fútbol latinoamericano en España se quiere, les gusta mucho, se sigue muchísimo, porque además, en concreto el campeonato de la Liga Española se ha nutrido siempre de grandes figuras latinas, y entre ellas Honduras. Yo creo que tiene buenos jugadores, y ahí están. Y lo que me comentabas de San Pedro Sula, cuando he hablado con ellos están encantados de venir a Honduras, donde hay esa tradición, ese amor por el fútbol, donde vas a los estadios y ves que hay una barra que una hora antes de comenzar el partido, y posiblemente hasta bastante acabado el partido, no para de animar en ningún momento con sus tambores, con sus canciones, y eso es lo que al final a los jugadores les gusta, gente que aprecie. Y todo esto a propósito de ese ánimo que tiene el sanpedrano, ¿qué se va a permitir? Porque debemos decir, es un partido de espectáculo, de camaradería, la posibilidad incluso de estar cerca de estas grandes figuras. ¿Habrá algún tipo de restricciones o cómo se va a manejar todo? Bueno, las restricciones, Chendo, como en cualquier evento de este tipo. Es decir, no hay restricciones especiales como cualquier evento de este tipo. Pero lo que sí quiere es eso, es que no haya rivalidad, que sea... bueno, es competitivo, yo los he visto jugar en otros casos, y leyendas, pero juegan a jugar al fútbol. O sea, no es un entrenamiento. No es lo que decimos en España una pachanguita, ahí se juegan y ahí nadie quiere perder, y ni unos ni otros. Ahora entonces, tambores, banderas, sí, hombre, sí, pito, bubucela. Habrá de todo, porque lo que se trata es de que lo pasen bien. Entonces, mientras haya respeto y mientras haya unas reglas normales, habrá de todo. Yo además invito, que es un evento para que los padres puedan ir con los hijos, que los padres que vieron jugar a estas leyendas le puedan contar al hijo. Fíjate, el padre que habrá visto lo que te comentaba hace un momento, el escorpión de Higuita, le pueda explicar a su hijo quién era Higuita,
o qué significó Higuita, etcétera, etcétera, y lo mismo con los jugadores hondureños. Bueno, me ha mencionado Higuita y ya muchos, incluso los jóvenes, han tenido la oportunidad de verlo a través de las plataformas digitales que ustedes de hecho las manejan y los conocen. Pero de todos esos futbolistas con los cuales usted ya tiene un contacto, don Santiago, ¿quién es el que bromea, el bicharachero, el que se sale de lo normal a pesar de ser un partido en donde usted me dice se compite y nadie quiere perder? Se compite y nadie quiere perder. Al final los jugadores de fútbol son, Chendo, personas como tú y como yo. Entonces cuando están cómodos pues son los más divertidos y yo no te destacaría ninguno. Yo creo que todos tienen su carácter. Lógicamente los más latinos o si quieres los españoles solemos ser más fiesteros que otros, pero la verdad que todos son encantadores. Yo el poco, el mucho trato que he podido tener con alguno de ellos da gusto. O sea, son personas tan normales como tú y como yo, como tiene que ser. Ahora vamos a los nuestros, porque se integran futbolistas que también han destacado. Sí, Milton. Milton Núñez, arrancamos con él porque incluso tiene mayor edad de muchos que ya se han retirado y él está activo ahora mismo en el Victoria de la Ceiba. Sí, señor, sí, señor. Pues ahí ves un ejemplo, ¿no? Como no hay edad, ¿no? Al final uno es joven o mayor, no de edad, sino de espíritu. Y cómo se cuida y cómo cuidándose, ahí están. Pero hay jugadores, Michel Salgado hasta hace poco estaba jugando y les ves y no veas cómo juegan y qué forma física tienen. Flaco Pineda también estará mañana allí con nosotros. Amado Guevara, que sí, fue capitán de Honduras en el Mundial de Sudáfrica 2010, recién dejó la selección de Puerto Rico. Sí, señor. Buenos recuerdos para mí para el Mundial de Sudáfrica. ¿Qué debemos esperar en sí los hondureños al conocer que otras figuras pueden llegar y formar parte de ese evento que tiene montado Tigo? El caso de Gilberto Yergut, que me lo mencionaba en la pausa, que va a estar acompañándoles, Héctor Zelaya, otra figura que lo recuerdan muy bien los españoles, y muchos otros futbolistas que nos acostumbramos a verlos en el fútbol hondureño y algunos con éxito en el extranjero. Así es, pues ahí los vas a ver. Entonces lo que van a esperar es eso, es ver bueno, pues un evento único, un evento en San Pedro Sula, y va a ser pues eso, 1 hora y media donde lo vamos a pasar todos espectacular. Bueno, César Obando, Julio César de León, que quizás es de los más polémicos, el Rambo. No, es lo que se trata, o sea, por eso te decía que la competencia va a estar ahí. Esto no es un partido entre amigos, eso va a haber competencia y va a ser un evento de fútbol. O sea, no es un entrenamiento, es un partido de fútbol, un encuentro de fútbol donde nadie va a querer perder, donde todo el mundo va a querer dar de sí todo lo que lleva dentro y donde todos nos vamos a divertir mucho. Son partidos a 2 tiempos. 2 tiempos, sí, señor. ¿De qué? 30 minutos cada tiempo. Es decir, van a jugar 1 hora. Van a jugar 1 hora más el descanso y luego habrá sorpresas durante el descanso, habrá sorpresas antes del partido para todos los asistentes. O sea, va a ir más allá del puro evento del partido de fútbol. Está con nosotros esta noche al banquillo el CEO de Tigo Honduras, Santiago Benedict. Una pausa, en breve continuamos. Lo que no quieras que alguien más sepa, no lo subas a la red. Cualquier cosa que pongas en la red es susceptible de ser vista por todo el mundo que tenga acceso a esa red. Sigue con nosotros al banquillo don Santiago Benedict. Juego de leyendas frente a leyendas hondureñas también. Sí, señor. El estadio se habilita en su totalidad, el Morazán. Sí, el estadio va a estar habilitado para el público en su totalidad e incluso adicionalmente la parte que te comentaba, al achicar el terreno de juego va a haber gente que pueda, se van a montar o se han montado ya
unas gradas en la zona alrededor de la cancha sobre el pasto. ¿Habrá oportunidad de seguir este encuentro a través de redes sociales, mensajería especial, verlo en vivo? Para aquel ciudadano que debemos decir imposible que llegue por muchas dificultades que hay en el país, don Santiago. Así es. Bueno, yo primero invitaría a todos aquellos que puedan asistir al estadio que lo vivan en vivo, ¿no? Y valga la redundancia, es decir, que puedan ir allí a compartir esa experiencia in situ. Pero si no, pues se va a poder seguir pues a través de cualquiera de nuestras plataformas, a través de la aplicación de Tigo Sport, lo van a poder seguir en su celular, en su tablet y, por supuesto, a través del canal Tigo Sport en directo, tanto en analógico como en digital, como a través de la antena parabólica. ¿Cómo está el hondureño en el uso de estos medios alternativos? ¿Qué registros tiene, don Santiago? El hondureño no tiene nada que envidiar al resto de la población en el mundo. Está igual de avanzado. Te comentaba hace un momento el porcentaje que puede haber ahora mismo de smartphones. O sea, no veas la cantidad, es decir, lo activo que son los hondureños en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en los Facebook Live, en Twitter, súper activos. O sea, el pueblo hondureño en ese sentido no tiene nada que envidiar. ¿Y por qué ocurre eso, Chendo? Pues porque hay empresas, como es nuestro caso, donde hemos construido esas autopistas digitales que permiten tener acceso a esas redes, a estar comunicados como cualquier persona en cualquier lugar del mundo. ¿Cuál ha sido la adaptabilidad de los adultos? Vamos a empezar de los de mayor edad, que de pronto han sido los que más resistencia han mostrado por aquello de las costumbres, don Santiago. Así es, posiblemente quizás la resistencia al cambio, lo que tú bien dices, las costumbres, pero es que es tan fácil, es tan sencillo, que aunque no hayan nacido en el mundo del Twitter o no hayan nacido en el mundo del Facebook, enseguida se han adaptado, por lo que decía, por la sencillez, por lo fácil que es acceder y por la ventana que se les abre al mundo. Entonces no se han quedado atrás. En la franja media, ¿cuáles son los números que manejan? Vamos a ubicarnos en un término de 50 a 30 años. ¿Ya se han ido entrando a este mundo de la tecnología o también enfrenta ese problema del adulto mayor? No. Pero es que yo incluso te diría, esa franja yo la extendería mucho más. Una persona de 30 a 50 yo creo que es totalmente digital, totalmente enganchado a las telecomunicaciones y totalmente conectado a través de redes sociales, porque lo utilizamos en el día a día. Hay muchas aplicaciones de mensajería que todos utilizamos sin importar la edad. ¿Por qué es fácil de utilizar, insisto? Porque nos da mucho, porque es económico y ¿por qué no? Bueno, apartando los alfa, que ya son un mundo aparte, y un tanto los millennials, ¿cómo está ese rango de juventud? Es a los Z también, ¿no? Sí, que ya son muchachos y muchachas de otro nivel en cuanto a sus accesos a redes. Pues Honduras es el reflejo de lo que ocurre en el mundo. Entonces, Honduras no va a la zaga, va exactamente igual, va liderando cada vez, y nosotros lo vemos, porque cada vez la gente lo que pide es más acceso a datos, pide para estar conectado, piden los terminales cada vez vienen mejores y más económicos. Entonces, da igual que lo llamemos alfa, que lo llamamos Z, que lo llamemos baby boomers, que están todos allí apostando por ello, sobre todo por el mundo que se les abre. No es un tema de edad, es un tema de demanda. ¿Qué cuidado tener sobre todo con los pequeños? Siempre ha sido un tema de debate. ¿A partir de qué momento se puede liberar? Yo creo que no hay una edad. Yo creo que es un tema de educación. A partir de qué momento es cuando una persona sea madura o los padres vean que sus hijos son suficientemente maduros como para manejar un celular, como para entrarse en las redes sociales.
Nosotros, Chendo, a través de Tigo, que somos una empresa socialmente responsable, estamos haciendo unas campañas del uso adecuado de la tecnología. Campaña que estamos haciendo en distintas comunidades, en colegios, en municipalidades, y va dirigido a distinto público. No es lo mismo cómo llegamos a niños de 7, 10, 11, 12 años, como luego a los más adolescentes, y aprendiendo jugando. Es una iniciativa que Millicom lanzó precisamente en Colombia y que nosotros aquí estamos replicando, y luego incluso educando a los padres para educar a los hijos, enseñándoles cuáles son los peligros. No todo está mal, por supuesto que no. La red no es mala, es malo el uso, pero conocer esos peligros, conocer qué se encierra detrás, es decir, hacer un uso responsable de las redes sociales. ¿Cuáles son las redes que mayor penetración han logrado en Honduras? Que ustedes tienen esos registros certificados, don Santiago. Pues las grandes, tú tienes Facebook, es muy demandado, Instagram, por supuesto Twitter, WhatsApp. WhatsApp hoy por hoy, creo que el WhatsApp, hace poco hubo una falla mundial de WhatsApp y pareciera que se había acabado el mundo, que el mundo se iba a acabar. Desesperado el ciudadano. ¿Pero por qué? Porque está acostumbrado a ello. Hace unos años, cuando tú y yo teníamos 15, 20 años, no nos preocupábamos del celular y vivíamos igual de bien, igual de felices posiblemente. Pero ahora ya ha creado tal demanda que la gente lo necesita, porque además lo necesita o para trabajar o para comunicarse, para mandarse mensajes. Siempre se genera mucha incertidumbre en los usuarios por aquello de las interceder llamadas, de escuchas telefónicos. ¿Qué mandar y qué no mandar, don Santiago? Pues yo lo que te diría, y es una de las cosas que nosotros decimos cuando en estos cursos o estas formaciones sobre el uso adecuado de la red, el uso responsable de la red, lo que no quieras que alguien más sepa, no lo subas a la red. Cualquier cosa que pongas en la red es susceptible de ser vista por todo el mundo que tenga acceso a esa red. Entonces, eso es donde tenemos que educar. Y sobre todo, y yo ahí sí que invito a los pequeños o a la gente más joven, no pongamos cosas que el día de mañana nos podamos avergonzar o arrepentir, porque va a quedar ahí. Ahora mismo en redes tú vas a ver fotografías que se tomaron hace muchísimos años, que tú ni te imaginabas que podían estar ahí. Entonces, eso es parte del uso responsable. Entonces, no, más allá de si se puede interceder o no, es tú en el momento que tú me mandas a mí un mensaje o me mandas a mí una fotografía o yo te la mando a ti, no sabes qué va a pasar después. No sabes a quién se la voy a mandar yo. No sabes quién va a tener acceso a ese teléfono. Entonces, yo lo que invito a la gente es no compartir aquello que no queramos que más de uno sepa. Don Santiago, normalmente el segundo semestre del año se proyecta más inversión. ¿Qué programan? ¿Cómo están observando ahora mismo el país? No obstante todos los acontecimientos que han alarmado un tanto la inversión. En nuestro caso, la inversión no es estacionaria. Es decir, nosotros estamos en un sector que es el tecnológico, lo comentábamos hace un momento, en el que siempre tienes que estar al día, siempre tienes que estar renovando la inversión, siempre hay que mejorar algo y eso es continuo. O sea, nosotros no hay mayor inversión en el segundo semestre o en el primero. Y nosotros seguimos apostando. Y es verdad que ha habido eventos en el país que no ayudan, pero después de llevar aquí 23 años en el país, lógicamente hemos pasado por distintos episodios y siempre hemos estado ahí, fieles, apostando por el país. Te decía, la semana pasada pusimos a funcionar el data center con una gran inversión que oficialmente inauguraremos posiblemente en el mes de septiembre u octubre, pero ahí está. O sea, nosotros, a pesar de estos eventos, claro que confiamos en el país, por supuesto. Don Santiago, le agradezco. Chendo, muchísimas gracias. Juego programado, leyendas de Honduras, leyendas del mundo, Estadio Morazán. Estadio Morazán, mañana sábado a las 7 de la tarde o 7 de la noche, como decís en Honduras, 7 de la tarde en España. Yo os invito a todos aquellos que podáis acudir al estadio, no os lo perdáis, va a ser una gran fiesta
del fútbol. Vais a tener la oportunidad de ver a esas leyendas tanto hondureñas como del resto del mundo, y a los que no podáis ver, pues seguirlo a través de Tigo Sport, cualquiera de nuestras aplicaciones o cualquiera de nuestras plataformas. Con nosotros esta noche al banquillo don Santiago Benedit. Por su sintonía, muchas gracias.